Aleluya, Dios es bueno. Suban el audio, no se escucha nada. Dios es bueno. Ahora sí. Ahora sí. Bien. Vamos al libro de Segunda Reyes. Vamos a leer dos pasajes allí. Vamos a comenzar en el capítulo 4. Todos los que estamos siguiendo el plan de lectura ya hemos pasado por el libro de Reyes, obviamente, ¿no es cierto? Espero que ninguno todavía esté en Primera Reyes. En Génesis, algunos estarán en Génesis, espero que no. Bueno, si vas en Génesis, saltate a lo que te toca mañana, empezá de nuevo y después saltá a Isaías directamente. Pero cuando tuvimos la oportunidad de leer esto, yo tomé nota de varias cosas que me inquietaban, y yo llevo mi cuaderno, llevo mi registro todos los días. Cuando voy leyendo este plan de lectura, yo tengo mis anotaciones y cosas que por ahí me llaman la atención, yo las anoto. Y por ahí quedan, y a lo mejor al tiempo yo voy, reviso y Dios me empieza a hablar a través de esas cosas. Así que es bueno guardar nuestras anotaciones. Y aquí a partir del capítulo 2 habla de cuando el profeta Elías, recuerden que asciende a los cielos y su manto pasa al profeta Eliseo. Y comienza aquí toda la etapa de la vida de Eliseo, las cosas que él hizo. Y yo estaba pensando, todos sabemos que antes no existía la palabra de Dios, no estaba la Biblia en el Antiguo Testamento, entonces Dios hablaba a través de los profetas. Y vemos muchos profetas en la Biblia. Se ha encargado, todos los que han revisado, en dividirlos en profetas mayores y menores. No es ni por un tema de edad, ni porque lo que hayan dicho sea más importante o menos importante, sino que a lo mejor por el tiempo en que se movieron, por las cosas que hicieron. Pero el pueblo siempre esperaba una palabra de Dios a través de los profetas. Ahora, yo veo muchos profetas en la Biblia que dijeron muchas cosas de parte de Dios. Pero no todos los profetas que yo encuentro hicieron milagros también. El caso de Elías y Eliseo son de los pocos profetas que no solamente traían palabra de Dios, sino que hicieron milagros. Yo no me había puesto a pensar en esto, pero fíjense, ¿no? Todos los otros grandes profetas, Isaías, Jeremías, mucha palabra de Dios, mucha instrucción de parte de Dios, pero no había milagros. Sin embargo, Elías y Eliseo también podemos ver en la vida de ellos un montón de milagros. Y digo, gloria a Dios. Y ciertas cosas me llamaron la atención cuando yo leía acerca de la vida, sobre todo de Eliseo, que nos vamos a centrar. A partir del capítulo 2 del libro de Segunda Reyes, comienza una serie de milagros que Dios hace a través de la vida de este profeta y varón de Dios. Y quiero que leamos dos en esta mañana y después vamos a ver qué Dios nos quiere hablar respecto a esto. El primer relato está en Segunda Reyes, capítulo 4, del 38 al 41. ¿Todos lo tienen? Y yo ya necesito lentes, así que a partir de ahora me van a ver con lentes. La primera foto me pueden sacar. Así de lejos no los veo nada, esto es para mirar de cerca nada más. Segunda Reyes, capítulo 4, versículos 38 al 41. Dice así: Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas, y halló una como parra montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres, y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no lo pudieron comer. Él entonces, Eliseo, dijo: traed harina, y le esparció en la olla y dijo: da de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. Vamos ahora a 2 Reyes capítulo 2, versículos 19 al 22. Está ahí cerquita. Dice así:
Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo: traedme una vasija nueva y poned en ella sal, y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo: así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas, y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Dios me empezó a mostrar ayer a la mañana cuando me desperté. Yo me desperté pensando, Dios me decía 2 Reyes 2 y 2 Reyes 4. Y yo empecé a leer, y uno cuando lee la palabra y tiene algún conocimiento ya automáticamente empieza a buscar explicaciones a la palabra, ¿vieron? Entonces yo leí estas cosas, primero que son 2 milagros un poco extraños. Porque hay una acción de poner algo para que se produzca un resultado. ¿Vieron? En un caso se echa harina sobre una comida que estaba mala y en otro caso se echa sal sobre un agua que estaba mala. Digo, qué milagros raros, ¿no? Porque podrían haber orado por el potaje, que fuera sanado, podrían haber orado por las aguas. Y entonces yo decía, bueno, de acá podríamos sacar un montón de enseñanzas. Podríamos hablar de que Dios es un Dios de milagros, ¿verdad? Y podríamos dar una excelente exposición de la palabra y buscar ejemplos, decir, miren las cosas que hace Dios, y Dios a veces hasta hace cosas que no tienen sentido para nosotros, ¿verdad? Y podríamos hablar de esto. Y yo empecé a pensar ya, y en mi mente daba vuelta, y como que Dios me decía, no, pero no es por ahí el mensaje. Bueno, entonces yo decía, Señor, entonces ¿por qué lado viene? Y digo, bueno, tendrá que ver algo, la gente, las tinajas, acá habla en un momento de tinajas, habla de un caldero, digo, ¿qué simbología tendrán estas cosas? ¿Qué nos querrás enseñar? Y yo estaba dando vueltas, y no pasaba nada. Eran como las 7 y pico de la tarde y me junto con Juan. Juan estaba acá y le conté que estaba preparando la palabra y le anticipé un poco, digo, mira, yo estoy viendo todas estas cosas, pero todavía no encuentro el mensaje, ¿no? Y él me dijo algo que no se dio cuenta, que ya se los voy a comentar, y eso me disparó parte del mensaje también. Así que qué bueno es, porque Dios a veces nos da disparadores a través de personas, y de ahí Dios te empieza a hablar y uno empieza a acomodar. Tuve como hasta la 1 de la mañana y terminé esta mañana el mensaje, pero recién ahí es como que Dios acomodó todas estas cosas. ¿Qué sentido tenía ver estos 2 milagros? ¿Cuál es la enseñanza que debíamos sacar? El título del mensaje en esta mañana es ¿Cómo transformar mi realidad? Y yo encuentro dentro de esto 2 procesos, y vamos a hablar de 2 procesos en esta mañana. El primer proceso está allí en el primer relato, 2 Reyes 4, del 38 al 41, y este es el proceso hacia adentro. Resumimos la situación que leímos. Dice que había hambre, estaban pasando hambre. Cuando hay hambre, ¿uno qué quiere hacer? Comer. Muy bien. Somos iguales entonces. Y a veces cuando no tenemos hambre también comemos porque vemos y está bueno. ¿O no? Ayer estaba la reunión de mujeres y había un montón de cosas ricas ahí. Y apenas subieron las mujeres, después que tomaron su cafecito, aparecimos con el Kevin ahí. Y fuimos a merendar. Estaba bueno. Y después de que comimos todo eso, cuando vino Juan también yo me puse a conversar con él. ¿Dónde? Ahí abajo donde estaba todo eso rico. ¿Y qué seguimos haciendo, Juan? Comiendo. Yo ya había comido, pero cuando uno ve también a veces, cuando uno no necesita, a veces come también. Así que había hambre. Esa era una realidad. Eliseo pide una olla grande para dar de comer. Él tenía una responsabilidad. Dice que a él lo acompañaban un grupo de profetas. Recuerdan también Jesús cuando lo acompañaba la multitud, en un momento dijo, tienen que comer, y Jesús ¿qué hace? Hace un milagro, dice, los tengo que alimentar también. Eliseo tenía un sentido de responsabilidad y dijo, no puedo dejar a esta gente sola, hay hambre aquí en la tierra, vamos a darle de comer. Entonces, ¿qué dice? Bueno, traigan una olla y vamos a hacer un potaje. ¿Con qué? No tenían nada. Pero dice que los profetas salen y empiezan a recoger cosas. Uno de los profetas dice que encuentra algo que pareció que era bueno, unas calabazas silvestres, y la metió en el potaje. Dijo, hay hambre, lo que sea.
vamos a comer. Y dice que hicieron un guiso, yo me imagino que olía bien, eso estaba bueno, estarían mientras estaba revolviendo ahí, calculo que Eliseo era el cocinero, estarían todos mirando ahí esperando poder mojar el pan o algo, estaban esperando porque tenían hambre. Entonces llega el momento de comer, supongo que dieron gracias por la comida, no lo dice, pero es una buena costumbre, ¿sí? Y empiezan a comer. En un momento ellos detectan que había algo allí que no era bueno. Ellos dicen, hay muerte. Quiere decir que percibieron que esa comida les iba a perjudicar. Era venenosa, que no era saludable. Ahora, fíjense qué acción extraña hace Eliseo. Podría haber dicho, bueno muchachos, no sirve, vayamos de nuevo, empecemos a buscar, pero traigan cosas que sean buenas y vamos a hacer otro potaje. ¿Qué dice Eliseo? ¿Traigan qué? Harina. A ver, todos los que saben cocinar, díganme. En un guiso harina, ¿para qué sirve? Para espesarlo nada más, ¿no es cierto? Pero si el sabor del guiso no está bueno, la harina no lo saca, ¿o no? Ajá. Entonces entiendo menos esto todavía. ¿Cómo es que? Dice, traigan harina, pide harina y la echa sobre la comida. Y dice que el alimento se transforma en bueno. Yo decía, Dios, ¿qué nos querés enseñar de todo esto? Vamos a hablar por un ratito acerca de la harina. Vemos en la Biblia, a lo largo de toda la Biblia vas a encontrar muchísimas veces esta palabra harina. La harina no solamente se utiliza para hacer pan, para alimentos, sino que también había un tipo de harina que en la Biblia lo menciona como la flor de harina, que es la harina de mayor calidad. Esa era la que se ofrecía cuando el pueblo iba a hacer las ofrendas al templo. Recuerdan que el pueblo llevaba animales, llevaba bueyes grandes, ovejas, si no tenían tanto, palomas, y si no tenían tanto, llevaban ofrendas de frutos, llevaban harina también. Así que la harina era un elemento que se usaba como ofrenda a Dios. Dice que había diferentes tipos de harina. La más pura es la harina de trigo, pero también se usaba la cebada, era una harina de inferior calidad. Pero aún con las cosas, miren qué interesante, aún con las cosas que pueden parecer de inferior calidad, Dios puede hacer milagros también y puede hacer cosas grandes. El niño que recuerda los 5 panes y los 2 peces, dice la Biblia claramente que eran panes de cebada, era un pan de muy baja calidad. Sin embargo, de ese pan de baja calidad Dios hizo un milagro y dio de alimentar a mucha gente. Esto también me enseña que Dios puede usar aún lo que parezca poco para hacer mucho. Pero esto fuera de contexto. Pero sepan también eso. Nunca había prestado atención yo que era un pan de cebada. Ahora, todos sabemos que la harina, ¿de dónde sale? De un grano. Lo habremos estudiado allá en el colegio, ¿no es cierto? El trigo, la espiga, el grano, después pasa por un proceso, ¿verdad? Y sale la harina, que es uno de los elementos básicos de la alimentación del ser humano, ¿no es cierto? Pero para pasar de grano a llegar a ser harina, hay que entrar en un proceso. Y en esta mañana Dios nos quiere llevar a que entendamos que nosotros también debemos pasar un proceso, porque nosotros somos como ese grano, y si soy procesado y me transformo en buena harina, puedo neutralizar lo malo. Vamos al libro de Levíticos, capítulo 6. Levíticos 6, del versículo 14 al 18. Dice así la Biblia, dice, esta es la ley de la ofrenda, la ofrecerán los hijos de Aarón delante de Jehová ante el altar, y tomará de ella un puñado de la flor de harina, escuche bien, está hablando de ofrendas de harina, dice que el sacerdote tomará de ella un puñado de la flor de harina, de la ofrenda y de su aceite y todo el incienso que está sobre la ofrenda, y lo hará arder sobre el altar por memorial en olor grato a Jehová. Y el sobrante de ella lo comerán Aarón y sus hijos. Sin levadura se comerá
en lugar santo, en el atrio del tabernáculo de reunión lo comerán. No se cocerá con levadura. La he dado a ellos por su porción de mis ofrendas encendidas. Es cosa santísima como el sacrificio por el pecado. Fíjense la importancia. La harina tenía la misma, tenía el mismo nivel. Dice que la ofrenda por el pecado y como el sacrificio por la culpa. Dice, todos los varones de los hijos de Aarón comerán de ella. Estatuto perpetuo, está hablando de la harina, ¿no? Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones tocante a las ofrendas encendidas para Jehová. Y escuche bien lo que dice, toda cosa que tocare en ellas será santificada. O sea que todo lo que la harina tocaba se santificaba. Aleluya, gloria a Dios. Ahora vamos a ir entendiendo este mensaje. Yo no había prestado atención a esto. Dios me llevó a este pasaje. O sea que la harina se usaba también para poner sobre algo y ese algo pasaba a ser santificado. Ahora Dios me hizo una pregunta. Volviendo a este potaje. Dios me dijo, ¿de qué se está alimentando mi pueblo? ¿Qué es lo que estamos comiendo? ¿Qué estamos consumiendo en este tiempo? ¿Cuál es la comida que está entrando en nosotros? Y hablo de alimento espiritual, no hablo del alimento físico, ¿sí? Por eso es importante saber que nosotros debemos estar preparados para poder transformar todo eso que entra en nosotros. Nosotros debemos ser como esa harina que puede santificar las cosas. Debemos conocer la fuente de toda enseñanza que estamos recibiendo. Todos los días estamos aprendiendo algo. En el colegio estás aprendiendo, en la calle estás aprendiendo, en el trabajo estás aprendiendo, en tus tiempos de intimidad con Dios estás aprendiendo también, en la iglesia estás aprendiendo, todo el tiempo estamos aprendiendo, ¿sí? Ahora Dios nos está alertando en este tiempo y nos dice, ¿de qué te estás alimentando? ¿Cuál es el alimento espiritual que está entrando a tu vida? ¿Qué estás dejando que entre? Gran pregunta. Esa la vamos a contestar cada uno. El filtro que debemos usar es examinarlo ante la palabra de Dios. Si yo estoy siendo expuesto a algo que no me bendice, yo tengo que decidir dejar de estar expuesto a eso. Aún dentro de la iglesia también, yo puedo estar enseñando cosas que no vienen de parte de Dios, que vienen de parte de mi intelecto, que vienen de parte de mi experiencia, y el filtro siempre tiene que ser la palabra de Dios. Pues yo les puedo enseñar desde aquí muchas cosas que a ustedes les van a gustar, pero no son demandas de parte de Dios. Entonces es importante que nosotros también analicemos qué estamos recibiendo. Yo les puedo decir desde este lugar que Dios quiere que todos seamos ricos y que la prosperidad te tiene que venir sí o sí, porque si no sos próspero, entonces quiere decir que hay algo mal en tu vida. Eso es una mentira, no es lo que dice la Biblia. Porque Pablo mismo dijo que él había aprendido a vivir en la abundancia y en la escasez. Quiere decir que él pasó procesos donde él vivía en escasez, le faltaban cosas, le faltaría el alimento, no tendría ropa, y que por eso dejaba de estar en relación con Dios. No. Entonces muchas veces aún desde acá podemos enseñar cosas que te van a gustar, pero que no es lo que la palabra enseña. Y Dios está en este tiempo poniendo esos alertas, y es importante que nosotros escuchemos bien a Dios. ¿Sí? Yo les podría hablar muchas cosas que los pondrían contentos. Yo les podría decir, Dios te quiere usar y te quiere llevar a las naciones, y Dios hace de lo vil, puede levantar y hacer cosas grandes. Todo eso es verdad, pero yo puedo meterte una demanda que Dios no te metió. Yo te puedo decir, mira, deja esto, deja de trabajar y ponete a servir a Dios, porque Él te va a usar grandemente. Y si yo no soy el que establezco los llamados, es Dios el que tiene que llamar. Entonces vos podés escuchar eso y a lo mejor dejar de trabajar y decir, me voy a preparar para servir a Dios, y Dios no te llamó eso. A lo mejor Dios te llamó a ser un empresario exitoso, para a partir de ahí poder predicar el Evangelio. ¿Se entiende? Entonces Dios nos está advirtiendo qué estamos escuchando.
¿Mm? De lo de afuera ya sabemos que lo que nos rodea no nos bendice, ¿no? Prendé la tele y te vas a dar cuenta. Mira un ratito la tele y vas a dar cuenta que no te bendice. Entonces yo debo también ver qué estoy haciendo con esas cosas que me están alimentando. Pero también en la palabra de Dios, este es tiempo que debemos pedir revelación, para que Dios nos marque exactamente como nos quiere marcar. Y esto es una responsabilidad muy grande. Iglesia, no solamente los domingos de este lugar, sino todos los discipulados que estamos teniendo. Debemos trazar lo que Dios dice, no otra cosa. Porque el alimento que tiene que llegar a la gente tiene que ser un alimento bueno. Amén. No solamente debemos examinar toda la enseñanza que recibimos, examinarla ante la palabra de Dios, ver si honra o no a Dios, sino también debemos analizar con quién nos estamos relacionando en este tiempo. ¿Mm? Podemos tener amigos que pueden ser muy buenas personas, pero nos están alejando de Dios. Bueno, en esto también hay que ser sabios, pedirle sabiduría a Dios, porque si nosotros nos alejamos de todo lo que nos contamina, nos deberíamos meter en un hueco abajo de la tierra. Y Dios estableció que nosotros estuviéramos en este tiempo, en este lugar, para poder ser instrumentos útiles en sus manos, para poder alcanzar a muchos. Nosotros estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Sin embargo, Dios nos pone en el mundo para que hagamos algo. Entonces, si te estás relacionando con personas que no te convienen, no es para que te alejes, sino para que Dios te dé estrategia y sabiduría para que puedas alcanzar a esas personas y traerlas para el reino. Amén. Pero examinemos, si nosotros no estamos pudiendo afectar a esa gente, entonces más vale que nos repleguemos un tiempo, nos ponemos bien con Dios y volvemos. Amén. Este milagro nos enseña acerca de cómo debemos cuidar nuestras vidas. Dijimos que este primer proceso es un proceso interior. Ahora, hay algo que es interesante. Dice que la harina, todo lo que toque la harina santifica. La harina santifica, no el grano. No es el grano el que santifica, sino es la harina la que santifica. Dios nos da siempre semillas o granos. Dios nos da su palabra. Dios nos da herramientas. Dios nos da cosas. Son como granos, son como semillas. Ahora, esa semilla por sí sola no te transforma, a menos que esa semilla la pongas en el lugar correcto para que eso produzca. ¿Sí? Yo puedo estar donde Dios está y puedo no estar siendo santificado. Yo puedo venir a la iglesia todos los domingos y mi vida no estar en santidad. Que yo esté en la iglesia no significa que yo soy un hijo de Dios. Hijo es aquel que obedece. Amén. Entonces, yo tengo granos, yo tengo herramientas, yo tengo cosas que Dios me da. Pero eso no me santifica si permanece siendo un grano solamente. La santificación depende de lo que yo hago. Llegar a vivir en santidad depende de lo que yo hago. Dios nos da una orden y dice, sean santos porque yo soy santo. Quiere decir que si Él es santo y Él me dice que yo sea santo, yo puedo llegar a ser santo como Él, pero me está dando a mí la responsabilidad de que yo llegue a ser santo o no. ¿Cuál es el deseo de Él? Imítenme, sean como yo quiero que sean santos. Ahora, Dios nos pone esa demanda y la santificación depende de lo que yo haga. Él nos da el Espíritu Santo, que es nuestro ayudador. Él nos toma de la mano permanentemente para tratar de llevarnos por el camino cuando nos desviamos. Él dice, no es por acá, vení. ¿Sí? Él nos ayuda, Él nos pone gente a nuestro alrededor también que nos bendice, Él nos alienta, Él nos da la fuerza, pero el nivel de santidad que yo alcance depende del nivel de mi relación con Dios. Y esto no es del tiempo que yo pase con Dios, porque usted me puede decir, yo leo por día 5 horas la Biblia. Qué bueno, yo no lo puedo hacer. Pero Dios lo que busca son frutos. Tener la Biblia abajo de la almohada no te hace santo ni en la mesita de luz. Leerla solamente no te hace santo, obedecerla sí te hace santo. Entonces,
A veces tenemos muchos granos en la mano, pero no tenemos harina. No es suficiente que Dios para mí sean lindas palabras o lindas enseñanzas o lindos principios o lindos conceptos. Dios tiene que ser vida en mí. Y eso es una diferencia. Recuerdan, Jesús dijo allí en Juan, no lo busquen, Juan 12:24, de cierto les digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Otra vez Dios nos dice, yo le estoy dando un montón de granos, pero si ese grano no cae en la tierra y muere, se queda solo. No te sirvió. El grano tiene que ser procesado. Dice que primero el grano debe caer en tierra y morir. ¿Te acordás cuando tuviste que morir a tu vieja vida, recibiste a Jesús? Ese fue el momento en que tu grano fue enterrado. Allí, a través del sacrificio de Jesús, que Él fue sepultado. En ese sacrificio, en esa cruz, fuiste metido en la tierra y moriste a tu pecado. Y Dios te da una nueva vida. Amén. Ese fue el primer momento de tu grano, el primer grano que tuviste que soltar. Tu vieja vida de pecado, tu pasado, lo tuviste que enterrar allí. Y allí comenzaste un proceso. Gloria a Dios. Pero no solamente debe caer en tierra y morir, sino dice que después debe germinar y crecer. Y esto es un proceso. Yo debo cada día germinar, cada día debe ir creciendo un poco más mi plantita. Yo debo conocer a Dios, yo debo aprender su palabra, yo debo obedecerle cada día, yo debo ir madurando en mi interior, yo debo ir produciendo frutos. Estamos siguiendo el proceso del grano, ¿no es cierto? Y luego llega un momento en que eso produce un grano, pero el grano no se queda para ser exhibido. El grano tiene que ser arrancado y a partir de ese grano suceden dos cosas. Parte de los granos vuelven a ser enterrados para producir otros frutos y parte de ese grano se transforma en harina. Debo ser arrancado y debo ser triturado para poder producir harina. Esto significa que yo estoy en un proceso. Cada día debo morir al pecado, cada día debo morir a los deseos de la carne, dice la Biblia, a la vanagloria de la vida, cada día debo morir al orgullo, a la autosuficiencia, al egoísmo, etcétera, etcétera. Cada día debo llenarme de su presencia, aprender su palabra, cada día debo adorarle, cada día debo hablar con Él, conocerle un poquito más. Este es el proceso de mi vida. Ahora, yo me imagino que Dios mira nuestra espiga, ¿no? Tu vida y mi vida es una espiga. Y Dios mira los granos y dice, dice, acá hay espigas que están buenas. Ya están listas para hacer harina. A estas espigas las voy a separar. Las voy a procesar para que den harina. Otras espigas, Dios verá el grano y dirá, todavía le falta un poquito. Lo vamos a volver a enterrar. Vamos a pasar por el proceso de nuevo para que eso dé un fruto bueno. Dice la Biblia que el fruto nuestro tiene que ser al 30, al 60 y al 100 por uno. Va a haber cosas en tu vida que ya estás dando fruto al 100 por uno. Entonces Dios que dice, vamos a hacer harina de esto. Y hay otras cosas que dice Dios, no, todavía estamos al 30, eso todavía no me conforma, yo quiero que Él sea bendecido al 60 y al 100. Entonces la vamos a volver a meter en la tierra para que produzca otra planta, para que las espigas que vengan sean mucho mejor todavía. Estamos en ese proceso, iglesia, Dios nos mete siempre en ese proceso. Parte de mis granos, que son los granos buenos, que Dios va a procesar y va a transformar en harina. Eso va a producir un efecto que va a neutralizar lo malo que está entrando en mi vida, de lo cual yo me estoy alimentando. Y nos va a permitir, fíjense, a mí me llama la atención, dice que Eliseo estaba con profetas. Y nosotros decimos, el profeta nunca se equivoca. El profeta siempre tiene la razón.
Bueno, el profeta es humano como nosotros y también se puede equivocar. Uno de los profetas no se dio cuenta de que eso no era bueno. Fíjense, no era un niño que pasó por ahí y le dijeron, ayúdanos a recoger y fue... No, uno no se dio cuenta. Y lo metieron, y los otros se ve que estaban distraídos porque mientras se estaba cocinando tampoco se dieron cuenta. Cuando lo empiezan a comer se dan cuenta. Quiere decir que aún estos hombres, estos profetas, tenían que pasar un proceso también. Había cosas de humanidad en ellos, ¿sí? No se dieron cuenta. Y eso nos pasa a nosotros. A veces nos estamos alimentando de cosas que no nos damos cuenta que nos están causando daño en nuestro espíritu. Parecen cosas que no tienen importancia. Es tiempo de que Dios nos dé discernimiento para que esas cosas que hoy nos están afectando podamos neutralizarlas en el nombre de Jesús. Amén. A medida que paso por procesos, el fruto empieza a ser de mayor calidad. Y vas a ver que en tu vida y en mi vida también pasa. Hay cosas que Dios te muestra que no están bien, uno se da cuenta, uno pide perdón y empieza a cambiar y a lo mejor en poco tiempo ya eso quedó atrás. Te olvidaste, nunca más te volvió a afectar. Hiciste como veíamos con los enemigos de Dios, los mataste por completo, no dejaste nada vivo de él, no vuelve a crecer, no te molesta más. Pero hay cosas que durante toda la vida vamos a estar luchando. Y por ahí te va a parecer que ya está bajo control y de pronto vuelve. Entonces esto es el grano que sale y Dios dice, todavía no está al 100%, lo vamos a hacer morir de nuevo. Lo bueno es que nosotros nos dejemos procesar por Dios. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta ahora? ¿Se entiende, verdad? Si soy procesado y me transformo en buena harina, puedo neutralizar lo malo que entra en mi vida, porque cuando yo soy una buena harina, cuando hay cosas de Dios profundas en mí, cuando venga algo que quiera entrar a mi vida, yo me voy a dar cuenta, Dios me va a poner los alertas y me va a decir, cuidado con eso. Entonces yo estoy siendo la harina que va a neutralizar ese efecto dañino. Y si hay cosas en mi vida y en tu vida que nos están causando daño en este momento por decisiones malas que hemos tomado anteriormente, yo quiero decirte algo. Dios en este día quiere hacer de vos una buena harina para que se detenga el efecto que eso está causando en tu vida. Amén. Amén. Vamos al segundo relato que vimos, Segunda Reyes capítulo 2, del 19 al 22. Así que esto primero que vimos es el proceso hacia adentro. Yo debo ser sanado hacia adentro. Dios me da granos, pero esos granos yo los tengo que meter en la tierra, tienen que producir. Los granos buenos van generando harina buena y esa harina buena es la que me permite que todo lo malo que puede estar dando vuelta, puede estar alrededor mío, no me vaya a afectar. Segunda Reyes 2, del 19 al 22. El milagro de las aguas que son sanadas. ¿Cuál era la situación? Estaban en una ciudad donde las aguas eran malas y la tierra era estéril. Había necesidad de agua. Sabemos que el agua es vital para cualquier proceso de reproducción, ¿no es cierto? El agua es vital para que crezcan las plantas, para que se desarrollen los frutos y sean buenos frutos. Pero dice que el agua era mala, por lo tanto la tierra era estéril. Y yo estaba analizando en esta tierra, la tierra esta era estéril porque había mucha sal. Las aguas eran saladas y la tierra, como tenía un nivel muy alto de sal, esa misma sal mataba la semilla. Por eso que yo veo una acción tan extraña allí que para curar un exceso de sal, Eliseo le mete más sal. Pregúntenle a Dios por qué fue así, yo no lo sé. Pero Dios hace las cosas así también. Uno diría, no, si para neutralizar la sal hay que poner otra cosa. No, le metieron más sal para que la sal saliera. Las cosas que hace Dios. Ese es mi Dios, gloria a Dios, Él nos sorprende siempre. Amén. Qué bueno, Dios es así.
Así que hay de nuevo una acción extraña. No fueron a orar por las aguas, no hicieron ayuno durante 30 días, proclamaron al pueblo para que él que fue y dijo, tráigame sal, le tiró sal y automáticamente el agua pasó a ser buena. Gloria a Dios. Dios a veces nos va a meter en procesos donde vamos a tener que orar mucho tiempo, donde vamos a tener que ayunar para que cosas sucedan. Y yo digo, qué bueno, porque eso nos sirve a nosotros. No lo necesita Dios. Dios no necesita mi ayuno. Dios está esperando soltar algo, pero Él nos mete en procesos de oración y de ayuno porque es bueno para nosotros. Pero a veces Dios también va a decir, ahora anda y decile al agua que sea sana. Y vas a ir como un loco, le vas a hablar al agua así. Y va a suceder. Y cuando hablo de agua, hablo de alguna situación que estés viviendo. A veces Dios te va a meter a orar y otras veces Dios te va a decir, chao, declara ahora, esto se va en el nombre de Jesús, y automáticamente se fue. Gloria a Dios. Dios nos sorprende. Amén. Eliseo declara algo y dice, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Ahora, estudiamos recién la harina, ahora vamos a ver la sal, otro elemento también con el cual Jesús trajo muchas enseñanzas. Sabemos que la sal se usaba antiguamente, no había freezer ni heladera porque no había electricidad. Entonces, ¿cómo hacían para preservar los alimentos? Le ponían sal. Yo recuerdo cuando era niño haber ido a un lugar de vacaciones aquí en las sierras que tenían heladeras pero no eran suficientes, y yo he visto carne colgada en una jaula para que no entren las moscas con tela mosquitera, pero toda cubierta de sal, y estaba días y días allí oreándose y no se echaba a perder porque la sal preserva. La sal evita que algo se contamine o se pudra, pero también la sal es para dar sabor. Fíjense si era importante la sal. Antes vimos que la harina era importante en las ofrendas, en los sacrificios, ¿verdad? Vamos a Levítico 2:13. Está hablando de los sacrificios y dice, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Yo digo, a ver, ustedes saben que el sacrificio se traía el animal, se degollaba, se separaba la sangre por un lado, se separaban, las vísceras iban por un lado, y después el animal, ¿qué se hacía con eso? Se quemaba. Había parte que se separaba para los sacerdotes, que era el sustento que Dios había determinado. La parte buena del asado iba para los sacerdotes y lo otro se quemaba. Ahora, si lo vas a quemar, ¿para qué necesitas ponerle sal? La pregunta que nos haríamos nosotros en lo natural. ¿Para qué le voy a echar sal? Así nomás como está, así después. Dios está hablando aquí de la importancia de la sal. Aunque para nosotros sea una tontería, para Dios era importante. En el Nuevo Testamento, Jesús, allí en Juan 7, 37 al 39, dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Yo aquí encuentro aguas, de nuevo. ¿Recuerdan el milagro que fue? Había aguas. El agua sale de sus fuentes y se desparrama, y el agua es bendición para la tierra. Jesús dice que de nosotros saldrían ríos de agua viva. ¿Para qué? Para bendecir a las personas. Este es el proceso hacia afuera. Dijimos que la harina es hacia adentro. Yo debo cuidar lo que entra. Yo debo poner la harina sobre aquellas cosas que son dañinas. ¿sí? Yo debo preservarme de todas esas cosas. Ahora, Dios no solamente quiere que yo guarde mi interior, sino que Dios quiere que lo que salga hacia afuera también sea bueno.
Y aquí nos está hablando de ríos, ríos que salen de mi interior hacia afuera. ¿Para qué? Dice que si sale entonces es para que no me quede a mí, sino para que vaya a otros. Y en este proceso en que nosotros sacamos cosas de nosotros hacia afuera, también tiene que haber sanidad. Lo que sale de mí tiene que estar sano. Dios quiere sanar las aguas que salen de mí, lo que va hacia afuera, lo que va a bendecir a otros. Porque esas aguas que salen de tu vida y de mi vida son los que van a transformar la realidad de este mundo. Uy, nadie lo quiere hacer. ¿Quién sabe que Dios nos puede usar para cambiar el mundo? Y alguno me dirá, pero son como 7.000 millones de personas. No importa, con que cambies a uno ya estás cambiando el destino de una persona. Y de esa persona pueden venir muchas. Las aguas que tienen que salir de tu interior tienen que ser aguas sanas, que traigan vida a la tierra que están regando. Que no hagan estéril la tierra que estás afectando. El agua que sale de tu interior tiene que bendecir tu familia, tu casa, tu lugar de trabajo, tus vecinos, tus familiares. No tenemos que esterilizar la tierra de ellos. Al contrario, debemos generar en ellos una tierra que dé mucho fruto. Amén. Yo puedo transformar a través de lo que sale de mí la realidad del mundo, y no soy yo el que la transforma, sino que es lo que hay de Dios en mí. Lo que sale de mí tiene que ser sano para poder sanar, y lo que sale de mí tiene que ser sazonado para poder sazonar. Lo que sale de vos tiene que ser agradable, tiene que bendecir a la gente, tiene que beneficiar a la gente, tiene que traer a la gente hacia Dios. Pablo nos advierte, dice: anden sabiamente con los de afuera, redimiendo el tiempo, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Aquí entra la sal de nuevo. La sal es la que va a traer salud a lo que está saliendo de tu interior, para que lo que salga sea bueno. Y dice: anden sabiamente con los de afuera, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Yo no estoy para juzgar a nadie, yo no estoy para traer condenación a nadie, yo estoy para decirle a la gente que hay un Dios que les ama. Yo estoy para decirle a la gente: hay un Dios que puede cambiar tu realidad, puede cambiar tu matrimonio, puede cambiar tu familia, hay un Dios que te puede sanar. Amén. Esas son palabras sazonadas con sal. Esas son palabras que llegan a la gente. Jesús, en sus enseñanzas, que habló mucho acerca de esto, dice: buena la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué van a sazonar? ¿Alguna vez agarraste un recipiente con sal que estaba húmedo y le echás y probás y no pasa nada, y le echás de nuevo? Y ya decís: bueno, le saco la tapa, le tiro así un montón y no pasa nada. Cuando la sal pierde su sabor, no sirve para nada. Si los cristianos, los hijos de Dios, perdemos la pasión por ser discipulados para ser como Jesús, entonces vamos a perder la esencia y no servimos para afectar al mundo. Debemos ser apasionados por ser discipulados por Dios, para ser cada día más como Jesús. Si perdiste esa pasión, estás perdiendo el sabor de la sal. La sal que empieza a salir no es buena. Ser discipulado nos lleva a madurar, nos lleva a vivir en santidad. Y la santidad es una manifestación de nuestra lealtad hacia Dios. Dios nos da un montón de cosas, y si yo procuro ser santo, yo estoy diciendo: Señor, yo quiero ser leal a vos. Yo quiero honrarte porque tú me has honrado. Me sacaste de lo peor. Hoy yo soy lo que soy gracias a que un día viniste a mi vida. Yo tengo que ser leal a eso. ¿Sí?
Yo debo ser discipulado en este tiempo, yo debo aprender, yo debo formarme, yo debo crecer, yo debo madurar. Ahora, sabemos que Jesús mismo dijo que Él era el río de agua viva. Ahora yo entiendo, ese río viene a mí. ¿Cómo es ese río? Es agua buena. Es agua pura, es la mejor. La mejor de las aguas minerales que se te ocurra, bueno, es nada comparado con el agua esa espiritual que Dios trae, que nos renueva, que nos transforma, ese río de Dios, que empieza a llevarse todas aquellas cosas que no nos convienen, nos purifica. Ahora, veíamos primero esa comida, yo debo cuidar lo que está entrando en mí, yo ahí debo prestar atención porque la comida puede ser mala. Ahora, en este caso, cuando habla del río, estamos hablando del río de Dios, que el río es bueno, y ese río también quiere entrar. Con lo cual, yo entiendo que siempre estamos expuestos a decisiones. Yo analizo, veo las cosas que me pueden contaminar, yo debo trabajar sobre eso en mi interior, pero también debo dejar que las cosas buenas que vienen de parte de Dios entren en mí. Ahora, ese agua es buena, pero hay un peligro, que ese agua cuando entró acá se estanque y cuando salga agua mala. Porque yo puedo estar recibiendo de parte de Dios, yo puedo estar viniendo a la iglesia, recibo palabra, yo voy al discipulado, estoy aprendiendo, y uno dice, ay, qué bueno que es Dios, qué lindo las cosas que hace, mirá lo que estoy aprendiendo, Dios me está enseñando, Dios me está transformando, Dios está haciendo un montón de cosas lindas y lloramos, a veces nos emocionamos, ¿verdad? En la presencia de Dios, ¿o no? Decimos, wow, Dios es bueno, Ese agua entró, te refresca, te empieza a cambiar, pero cuando ese agua sale de vos, sale amarga. Porque algo pasó en tu interior. O sea, no todo lo bueno que entra en mi vida va a salir bueno. Por eso que el proceso lo determino yo. Por eso que Dios quiere hacer y sacar de vos y de mí lo mejor. Pero yo a veces le estoy poniendo muchos límites a Dios. Entonces ese río, allí en Isaías habla de los ríos que salen del trono de Dios. Y esas aguas, y que yo me debo meter, y lo hemos cantado hasta el tobillo, hasta las rodillas, hasta los lomos, y hasta que ya no haga más pie, dejarme llevar por el río de Dios. El río de Dios es un río, dice allí también en esa descripción de los ríos que salen del trono de Dios, dice que son aguas saludables y aguas que traen salud. Salud y sanidad. Y yo digo, todo eso es lo que Dios me quiere dar, todo eso es lo que Dios pone a mi disposición. Y yo digo, yo me quiero llenar de todo eso. Ahora, ese agua que puede producir bendición en mí, con lo que yo voy procesando o dejo de ser procesado adentro, puede determinar que luego ese agua que vino y me restauró y me transformó y me cambió, cuando sale, no sale buena. Y allí es donde la sal de Dios tiene que empezar a actuar en mí. Y decir, Dios, yo necesito que purifiques. Porque Dios te puede estar llenando de un montón de cosas, pero tus actitudes siguen sin cambiar, o las mías, o yo sigo con mis problemas de carácter, y yo me enojo con la gente, y grito, y en vez de acercarme a las personas, yo me distancio de la gente, y ya la gente no quiere estar conmigo, porque dice, al final este se queja por todo, es un gruñón. En esta iglesia no pasa, pero por las dudas digo, si usted tiene algún amigo que le pase. Vemos cómo es el proceso hacia afuera entonces. Dios me llena de cosas buenas. Ahora, ¿qué está saliendo de mí? Mi proceso hacia afuera. Jesús me ofrece su agua.
Jesús me ofrece su vida, Jesús me ofrece su Espíritu Santo, me lleno de Él cada día, procuro hacer las cosas bien, pero si mi interior no está sano, ese agua se contamina. Por eso Dios en esta mañana nos quiere llevar a que nosotros pensemos en nuestro proceso interior y en nuestro proceso hacia afuera. Yo nunca pensé que Dios, a través de un relato de un milagro, me iba a hablar de estas cosas. Pero cómo es Dios, ¿no? Dios en esta mañana, y como lo hace siempre, nos ofrece su vida, su espíritu, nos ofrece ser llenos de Él. Pero yo determino hasta dónde quiero llegar. Él nunca entra, Él golpea. Él no entra por la fuerza, a pesar de que yo creo que muchas veces Dios cuando me mira a mí querría voltear la puerta y meterse de prepo y decir, cabezón, no te estás dando cuenta. ¿Qué estás haciendo con esto? Pero Él golpea, golpea y no se cansa de golpear. Dios quiere que trabajemos en este tiempo en nuestro interior. Que veamos aquellas cosas en las cuales ya hemos sido procesados y estamos produciendo un buen fruto. Esas cosas van a determinar que yo pueda entender los cambios que debo hacer en aquellas cosas que todavía no estoy dando fruto. Y esas cosas buenas que yo ya he procesado de parte de Dios, esa harina que yo tengo en mi mano, yo esa vida de Dios la puedo poner sobre aquellas cosas que hoy no están siendo buenas y decir yo voy a neutralizar ese efecto porque yo decidí santificarme, yo decidí hacer las cosas como Dios me demanda. Entonces debemos trabajar todos los días, iglesia, hacia adentro. Es un proceso. ¿Cuándo se termina tu proceso? Cuando te vayas. El día que hiciste y hasta acá llegamos. Cuando haces y no estás más. Estabas y de pronto ya no estás. Ahí se acaba tu proceso. Mientras tanto, todos los días que es, decir, Señor, acá tengo granos, esto quiero que produzca buen fruto. A ver, estamos aprendiendo de la fe. La fe es una semilla, qué bueno. Voy a aplicar la fe. Bueno, Señor, voy a hacer que muera. Entonces voy a empezar a creer, me voy a empezar a mover en fe. Me voy a empezar a mover en fe. Y me duele la uña y voy al médico. No, eso no era fe, ¿cierto? Vamos a aplicar la fe. Bueno, todavía tiene que seguir procesándose la fe en mí. Entonces después ya te va a doler la uña y decir, uña, en el nombre de Jesús, tenés que ser sana. Ya está, listo, sano. Seguí y trabajás la fe. Y todas las cosas, todos los granos que Dios te da, todas las herramientas que Él pone en tu mano son para que las trabajes. Y cuando ya llegaste a un nivel de fe tan grande que si te encontraste una persona muerta y te animás a orar por él creyendo que Dios la puede levantar, entonces bueno, esa misma fe te va a servir para que trabajes sobre otras áreas que todavía no están siendo o están siendo grano y van al 30 por 1 y al 31 y al 35 y tienen que seguir muriendo y tienen que seguir siendo procesadas. Entonces lo bueno de Dios, esa harina que yo voy obteniendo como fruto, eso es lo que me tiene que servir para ir cambiando las otras áreas de mi vida. Y por supuesto que esto no es posible hacerlo en nuestra fuerza, es Dios el que nos da la fuerza, pero Él toma nuestra disposición. Entonces yo no quiero ya alimentarme más de cosas que me pueden causar daño. Yo no sé ustedes, pero yo no. Yo no lo quiero. Y que Dios nos esté trayendo sabiduría y discernimiento. ¿Qué nos está alimentando? ¿Qué estamos dejando que entre a nuestra vida? Nos resulta más fácil estar 2 horas en internet que 10 minutos leyendo la Biblia, y esa es un área que hay que procesar seguro. Me da frío venir a la iglesia, y vas a tener que trabajar en ese área también.
Me da sueño. Bueno, acostate más temprano. Y si no dormís la siesta el domingo a la tarde, tenés toda la tarde para dormir. Pero tenés que venir a la iglesia. Son decisiones que van a ir transformando lo que viene. ¿Qué estoy mirando cuando veo la tele? Voy directamente siempre a los dibujitos animados mientras hago zapping y por ahí vi una piernita o vi algo que me llamó la atención. No, no, a ver, les digo en serio, ¿eh? Es muy fácil. Si voy a Disney Channel directamente 212 creo que, o pongo desde el 100 y empiezo ahí por ahí, uy, apareció algo lindo. Sobre todo si después de las, bueno, no, después de las 10 de la noche, no, durante todo el día. ¿Mm? Entonces, ojo que ese aparatito que se llama control remoto me puede estar alimentando de un alimento que no es bueno. ¿Sí? O a veces estás viendo la guía ahí y hay un nombre que dice, este debe ser medio pícaro, debe tener algo bueno, y lo pusiste aunque sea 2 segundos. Bueno, ya tu decisión fue prestarle atención. Esas son las cosas que debemos procesar. ¿Sí? Cada uno sabe y que Dios nos dé discernimiento para ver de qué me estoy alimentando. Y cuál es hoy la harina que yo puedo tener, que son áreas en las cuales yo ya he obtenido la victoria, áreas en las cuales Dios ya me ha hecho fuerte. Y decir, eso mismo, eso puede servir para darme fuerza, para poder seguir trabajando sobre aquellas cosas que hoy no están bajo control. Proceso hacia adentro. ¿Se entiende? ¿Queda claro? Todo lo que toque la harina será santificado. Gloria a Dios. Tenés harina. Decir gracias a Dios por la harina que tengo. Tenés harina. Aunque sea un puñadito, no importa. Quisieras tener 20 kilos, hoy tenés un puñadito. Ese puñadito te tiene que servir para neutralizar las otras cosas. Amén. Y mientras más vayamos obteniendo victorias, más harina vamos a tener. Y ya no te va a alcanzar un puño, ya vas a tener 2, entonces vas a abarcar más cosas porque va a ir tu proceso más rápido probablemente. Y después ya vas a tener un granero lleno de harina, gloria a Dios. Vas a tener bolsas y bolsas llenas porque estás trabajando en tu interior, estás dejando que Dios te procese y esa harina te está preservando de lo malo que te puede llegar. ¿Se entendió el proceso interior? ¿Y el exterior cuál es? Dios es agua, ríos de agua viva, Él me llena. Pero, ¿qué hago yo con esa agua? Si tengo que echarle sal en mi interior, es tiempo de trabajar con la sal. La sal sazona, hace que lo que sale tenga un sabor agradable. ¿Alguna vez estuviste internado y te dieron un bife y un puré sin sal? Qué cosa fea. Sopa sin sal, ¿comiste alguna vez? Mira la cara de Claudia, es horrible, ¿no? Feísimo. Las cosas sin sal son horribles. Imagínate que eso está saliendo de tu vida. Y la gente que te rodea dice, no lo quiero. A mí dame algo que tenga sabor. Ese es el proceso hacia afuera. Yo no solamente debo cuidar mi interior. ¿Cómo cuido mi interior? Pasando tiempo con Dios. Cuidando mi relación con Dios. Siendo edificado. Recuerden que Dios nos mandó este año a ser edificados como casa espiritual. Estamos en un proceso. Seguimos en el proceso. No dejes de ir al discipulado porque haga frío, o te duele la cabeza, o te duele la uña. No dejes de ir porque allí estás siendo edificado. Amén. No dejes de venir a la iglesia. Dijimos el domingo pasado que todo pámpano que es cortado, ¿se acuerdan? Y que Jesús es la vid verdadera y la savia corre a través de los que están conectados a Él. Y si dejas de venir a la iglesia, te desconectaste de Él y ya la vida de Dios no puede pasar a través tuyo. Procura en todo lo que puedas y hace tu mayor esfuerzo por venir los días miércoles a orar también. Eso es parte de la edificación.
como casa espiritual. Recuerdan que cuando Dios nos dio esa palabra terminábamos, decía Dios, y yo los recrearé en mi casa. Y mi casa será llamada casa de oración. Así que la reunión de oración tiene que ser una prioridad en tu vida. Así como venís el domingo, tenés que decir, bueno, yo hay 2 días que son no negociables con nadie. El miércoles voy a la iglesia a orar y el domingo vengo a la iglesia a recibir palabra de Dios, a alabar juntos a Dios con mis hermanos y a establecer lazos de amistad también. Hay que trabajar en el interior, iglesia. Pero también debo ver lo que está saliendo de mí. Y si no es bueno, por supuesto que todo esto va enganchado, porque si mi interior está siendo renovado, entonces hay más posibilidad de que lo que sale tiene que ser bueno, salvo que yo lo pase por el filtro de mi carácter y a veces ahí hacemos macana. ¿Te pasó alguna vez que decís, yo no sé por qué dije eso, pero yo no lo quería decir, me salió así? Bueno, Dios va a procesar tu carácter porque tu carácter también es un grano. Amén. Es decir, yo tengo un grano que es mi carácter que todavía está muy, muy grano. Está muy grano. Tiene que pasar a ser harina. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Qué bella es y qué sencilla es tu palabra. En definitiva, Señor, cada cosa que has permitido sea escrita por inspiración del Espíritu Santo aquí, es todo para nuestro bien, Señor, es todo para nuestro bien. Señor, sabemos que nuestro interior está siendo alimentado por cosas que a veces no nos convienen. Y en esta mañana queremos pedirte perdón. Queremos pedirte perdón, Señor. Perdónanos, Señor. Allí donde estás, comenzá a hablar con Dios. Y si Dios ya te ha mostrado cosas, es bueno que las sueltes. Y si no, Espíritu Santo, yo te pido que esta palabra siga trabajando en nuestras vidas. En los próximos días, y que tú nos estés mostrando aquellas cosas de las cuales nos estamos alimentando hoy que no son buenas. Señor, nos causan daño, nos pueden matar nuestro espíritu, pero nosotros debemos ver que tenemos algo ya de harina. Y esa harina, Señor, es la que nos va a permitir, nos va a dar los alertas y nos va a permitir sanar esas cosas que deben ser sanadas. Dios, eres tú el que produce los cambios. Nosotros no podemos cambiar nada, pero tú no vas a cambiar nada si no te dejamos hacerlo. Por eso queremos, Dios, permitirte que entres a nuestra vida. Estás golpeando la puerta, nos estás mostrando cosas que deben ser sanadas. Queremos abrirte la puerta para que entres y pedir tu ayuda para cambiar aquellas cosas que ya sabemos que deben salir. Ayúdanos a tomar decisiones, porque para poder cambiar hay que decidir. Señor, cambiar mis hábitos de todos los días. Gracias porque ya has puesto harina en nosotros, pero gracias porque todavía hay muchos granos que van a ser procesados y van a producir mucha harina buena. Gracias, Señor. Estamos en un proceso. Y Señor, gracias también porque tú eres un río de agua viva. Tú quieres bendecirnos, así como pueden venir de afuera cosas que no nos convienen. Hay cosas que sí nos convienen y mucho, es la vida de Dios, de tu Espíritu Santo, Señor, que quieren venir y quieren entrar en nosotros también. Y a esas cosas sí debemos permitirles que entren y que pasen. Pero también, Señor, entendemos que muchas veces todo eso bueno que recibimos de ti no nos sirve, porque pasan por el filtro de nuestras emociones, nuestros sentimientos o de nuestro carácter, y en vez de ser vida para nosotros se transforman en algo que no lo es. Y eso mismo que nosotros estamos recibiendo no nos cambia. Y si no nos cambia, Señor, tampoco hacia afuera podemos estar cambiando. Y tú nos has dicho que debemos ser portadores de tu presencia para afectar a la gente que está allí afuera, Señor, quien nos rodea, nuestra familia, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, los vecinos, los compañeros de trabajo. Padre, tú nos has hablado de 2 procesos
un proceso hacia adentro y un proceso hacia afuera. Tú nos has hablado de harina y tú nos has hablado de sal. Queremos recordar esta palabra, Señor, cada día, y queremos que esta palabra nos ayude a cambiar nuestros hábitos, que rija nuestros actos. Señor, queremos estar conectados a la fuente de agua viva que eres tú, Dios, y queremos que esa vida de Dios penetre en nosotros, nos cambie nuestro interior también, Señor, nos ayude a soltar aquellas cosas que no nos convienen, para que eso pueda salir hacia afuera y pueda afectar a muchos, que pueda ser un río de agua saludable, que aún la tierra que es estéril la transformarán en una tierra, Señor, que dará mucho fruto. Yo te bendigo, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo. Señor, nos vamos con este rema. Esta es una palabra, Señor, que si la tomamos puede ser poderosa para cambiar nuestras vidas, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por la revelación que estás trayendo. Gracias, Señor. Gracias. Queremos morir, Señor, como el grano. Tenemos que morir, tenemos que caer a la tierra. El grano en nuestras manos no nos sirve, Señor. El grano tiene que ser procesado. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Dios. Señor, te amamos. Te amamos y queremos agradarte. Que nunca perdamos la pasión por ser discipulados, por ser entrenados, por ser enseñados por ti, Dios. Que nunca perdamos la pasión por aprender, Señor, por crecer, por madurar en lo que es espiritual. Que nunca perdamos la pasión, Señor, por producir cambios, por producir en nosotros aquellas cosas que nos acercan a la santidad. Que nunca perdamos la pasión, Dios, para procesar todo lo que viene de ti, para que eso pueda salir y podamos ser de buen testimonio con los que nos rodean. Que nunca perdamos, Señor, la pasión por adorarte, por orar, por aprender tu palabra, Señor. Bendito eres, Dios, bendito eres. Yo bendigo la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Yo he soltado la palabra que me diste, pero yo sé que es el Espíritu Santo que el que traerá la revelación, es el Espíritu Santo el que traerá discernimiento, es el Espíritu Santo el que traerá convicción a cada uno de nosotros de cuáles son las cosas que nos estás demandando en este tiempo. Sabemos, Señor, que tú cada día nos vas a poner demandas más altas porque quieres hacer de nosotros algo bello, algo útil en tus manos, Señor. No para que las demandas sean una presión, sino para que sean un desafío cada día para nosotros, Señor. Tú nos dijiste, Señor, que podías bendecirnos por misericordia o por aprobación, pero que querías bendecir a esta casa por aprobación. Por eso, Señor, pedimos que nuestras vidas sean probadas y sean aprobadas delante tuyo, Señor. Yo bendigo la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias por ellos, Señor. Gracias por su disposición para estar, para aprender, para ser formados. Señor, esta es una casa, casa de la presencia de Dios. Estamos edificando casa. Nuestras vidas están siendo edificadas como casa espiritual y la suma de cada casa espiritual que hay en cada uno de mis hermanos y en mi vida también, la suma de esas casas espirituales individuales hacen una casa espiritual para ti que te agrada, Señor. Bendito eres, Padre.